Hola, hoy les quiero hablar acerca de un ciclo y una danza entre Marte y Plutón. Este ciclo es un periodo astrológico que se centra en la conjunción de ambos planetas y las fases que le siguen. Este ciclo simboliza la integración de la voluntad personal que representa Marte con el poder de transformación y regeneración que representa Plutón. Es de gran intensidad, ya que fusiona dos energías de acción y poder, a menudo asociadas con la guerra a nivel mundial, con la lucha, con la muerte. Pero la idea de este podcast está relacionada con poder generar mayor conciencia de este ciclo Marte-Plutón a nivel individual, para poder transformar en lo individual la energía negativa de Marte-Plutón que vemos reinar en el mundo y transformarla, digamos, una voluntad personal con un poderosísima capacidad de transformación y de regeneración en nuestras propias vidas. Es un ciclo que dura aproximadamente 2 años y la duración exacta varía porque Plutón sabemos que tiene una órbita elíptica, ¿no? Entonces tenemos la fase de conjunción. La última conjunción la tuvimos el 14 de febrero del año 2024, que marca el comienzo de un nuevo impulso. Es un momento para enfrentar la sombra, las luchas de poder y las pasiones ocultas. Se trata de una siembra de intenciones profundas relacionadas con el poder, la ambición y la supervivencia. Acá se manifiestan de manera más evidente los conflictos y la necesidad de una transformación radical. Luego viene la cuadratura creciente, que dura aproximadamente 7 meses después de la conjunción. Este ángulo de 90 grados, como sabemos, presenta un desafío. Las nuevas energías sembradas en la conjunción se encuentran con los obstáculos, lo que requiere un esfuerzo consciente para confrontar y superar las resistencias, la vida misma, ¿no? Es un momento de crisis que impulsa el crecimiento y la manifestación del poder de la voluntad. Luego viene la oposición, que es el punto medio del ciclo, que ocurre alrededor de un año después de la conjunción y trae un momento de máxima tensión y conciencia. Se revela lo que ha estado oculto y se confronta la sombra de manera directa. Es un periodo de culminación y de tomar conciencia de cómo se ha estado usando el poder. Finalmente, la cuadratura menguante, que es donde nos encontramos ahora, el 24 de septiembre 2025, entramos en la cuadratura menguante del ciclo que se inició el 15 de febrero del 2024. Aproximadamente un año y medio después de la conjunción se produce la cuadratura menguante para ajustar, para integrar todas las lecciones que venimos aprendiendo. A nivel mundial, repito, esto es caótico. Generalmente ocurre así con estos ciclos. Pero a nivel individual, digamos que se nos presenta una oportunidad de hacer algo diferente. La energía se enfoca en perfeccionar las estrategias y en prepararse para el final del ciclo, soltando lo que ya no sirve. Desde una perspectiva arquetipal, Marte-Plutón es un viaje del héroe que debe descender al inframundo para confrontar sus miedos, su ira reprimida y su necesidad de control. Este héroe sería nuestra capacidad como seres humanos de profundizar en nuestra sombra, en nuestro inconsciente, y el viaje heroico es meterse en esta caverna profunda. Marte representa el guerrero, la acción y el deseo, mientras que Plutón simboliza el arquetipo de Hades, el dios de las profundidades y la transformación. La energía de este ciclo no es necesariamente destructiva, sino que impulsa una limpieza y regeneración profundas. Nos invita a sanar heridas de poder, a transformar la rabia en fuerza vital, a usar nuestra voluntad para construir en lugar de destruir, a trabajar nuestros traumas, abusos sufridos, abusos infligidos. Esta es una conjunción para trabajar eso, este ciclo, digamos, ¿no?
compuesto por estas 4 etapas fundamentales en el desarrollo de la evolución de nuestros procesos psíquicos. La voluntad de Marte se purifica a través de la muerte simbólica y el renacimiento de Plutón. El último ciclo empezó, como dije, el 15 de febrero del año 2025 y ahora estamos en la cuadratura menguante. Ahora, si nosotros consideramos a Plutón como una octava superior de Marte, tenemos entonces la idea para trabajar de octava superior. ¿De dónde proviene? Proviene de la analogía musical, donde una nota se repite a una frecuencia más alta. En astrología significa que un planeta exterior, Urano, Neptuno, Plutón, toma la energía de un planeta personal, Mercurio, Venus, Marte, y la eleva a un nivel de expresión más profundo, transpersonal y colectivo. Así que esto es grandioso, pensarlo así, que los planetas modernos, a partir del siglo XVIII en adelante, cuando el hombre descubre a Urano, cuando descubre a Neptuno y finalmente en 1930 a Plutón, lo que está haciendo es abriendo su conciencia a una frecuencia que eleva al Marte, en este caso, más primitivo, luego a la Venus más primitiva y al Mercurio más primitivo. Es interesante verlo así para considerar que los ciclos que estamos empezando de Neptuno como octava superior de Venus, de Urano como octava superior de Mercurio, están ingresando en Aries y están ingresando en Géminis respectivamente. Y por supuesto Plutón como octava superior de Marte ingresando en Acuario. Eventos que no ocurren hace muchísimos años. Entonces la humanidad está llamada a una evolución espiritual. Entonces, primero vamos a hacer el paralelismo clave entre Marte y Plutón. Marte rige la voluntad individual, la acción, el deseo, la agresión, la autoafirmación, el impulso sexual. Su energía es directa, egoica, y se enfoca en la supervivencia y la conquista personal. Marte es el guerrero que lucha por sus propios objetivos y defiende su territorio. Opera en el plano de la conciencia cotidiana y en las interacciones directas con el mundo. Plutón es la voluntad arquetipal. Como octava superior de Marte maneja las mismas energías, pero en una escala mucho mayor. Entonces, en una escala mucho mayor, donde la conciencia es desintegrada, como ocurre en el inconsciente colectivo, como ocurre a nivel mundial, se desata una furia a una escala mucho mayor. Pero nosotros podemos amplificar la conciencia marcial a una escala mucho mayor, purificar el deseo, trabajar sobre el deseo, para que el deseo sea desde lo individual a lo universal. Así que representa el poder de la voluntad a nivel arquetipal, psicológico y generacional. Poder versus fuerza. Marte es fuerza física y agresión, mientras que Plutón es poder psicológico, regeneración, transformación. Deseo versus obsesión. Marte tiene deseos y ambiciones, pero Plutón se asocia con la compulsión, la obsesión y las pasiones profundas que nos dominan. Y esto es lo que debemos trabajar. El espejo está afuera, lo vemos a nivel mundial, a nivel de las políticas mundiales. Y tendríamos que trabajar profundamente a nivel personal esta obsesión y pasiones profundas que nos dominan, para poder ir generando una masa crítica mucho más integrada. Conflicto versus crisis. Marte puede manifestarse como una pelea, una confrontación, mientras que Plutón se relaciona con crisis de vida que implican una muerte y renacimiento simbólicos. Marte es el ego que lucha, mientras que Plutón es el alma que transforma a través de la confrontación con la propia sombra. Acá está la clave del trabajo personal. Que quisiéramos verlo en el mundo, quisiéramos ver que el ego marcial lucha con un Plutón, digamos, como acompañante, octava superior, que es el alma que transforma a través de confrontar con la sombra. Eso es lo que quisiéramos ver a nivel colectivo.
entonces podemos ser el cambio nosotros de lo que queremos ver en el mundo. La lección de Plutón es que para acceder a un verdadero poder debemos rendir el control de la parte baja de Marte y enfrentar lo que ha sido reprimido en el inconsciente. Esto es clave, es crucial. El tránsito de Plutón nos fuerza a morir simbólicamente a viejos patrones de comportamiento y a usar nuestra voluntad para renacer de manera más auténtica, más conectada con nuestra esencia, no solo con los deseos caprichosos del ego. Entonces acá las neurociencias nos invitan a hacer un movimiento a partir de la plasticidad de nuestro cerebro, a generar nuevas conexiones neuronales, a desinstalar ciertos programas que ya son demasiado primitivos para lo que tenemos por delante. La energía de Marte es el motor para la acción y la energía de Plutón es la que nos lleva a la verdadera evolución del alma. No van separados. Marte y Plutón van unidos y es Plutón que nos lleva a la trascendencia. Me gusta muchísimo trabajar la astrología esotérica. Y en la astrología esotérica nosotros tenemos el concepto de regencias esotéricas, que es una de las distinciones más importantes en la astrología, ¿no? Respecto de la astrología que hacemos tropical. En la astrología humanística, la regencia de Marte es Aries, la regencia de Plutón es Escorpio. A diferencia de la regencia tradicional, que se enfoca en la manifestación de la personalidad solamente, la regencia esotérica se ocupa de la evolución del alma, por eso van juntas, es un lado y el otro de un mismo aspecto. En la astrología tradicional, la regencia planetaria es Marte regente de Aries y de Escorpio y Plutón regente de Escorpio, como dijimos, una regencia moderna después del 1930 de su descubrimiento. Y en la astrología esotérica las regencias se reasignan para reflejar el camino evolutivo del alma. Y acá es donde la relación entre Marte y Plutón se vuelve aún más significativa. Me encanta esta parte. En la astrología esotérica, Marte no rige a Aries a nivel del alma. En cambio, su energía está más ligada a Escorpio como regente esotérico. Escorpio como purificación y liberación. Escorpio como sanación, como estadio octavo de la conciencia. Marte como regente de la personalidad de Escorpio. A nivel personal, Marte dota a Escorpio de su pasión, intensidad, deseo y la capacidad de luchar y conquistar. Marte como regente esotérico de Escorpio, a diferencia de la fuerza bruta de la voluntad y como regente de la personalidad, acá es a nivel del alma. Marte en Escorpio representa el guerrero espiritual, que simboliza la lucha por la purificación, la confrontación de la sombra, la capacidad de transparentar el ego para que el alma pueda avanzar, pero hay una preocupación u orientación universal hacia esto. Es todo muchísimo más universal. Es la voluntad consciente y valiente de enfrentar la oscuridad interior para lograr la transformación. La energía marciana en Escorpio no es solo para el poder mundano, esta es la clave, sino para la batalla interna que conduce al renacimiento. Por eso me parece importante que con esta cuadratura vamos a trabajar profundamente nuestra batalla interior o nuestras batallas. Vamos a librar nuestras batallas internas con humildad, con entrega, con sentido de realidad, el encuentro de la luz y de la sombra. Y luego la regencia esotérica de Plutón, que está considerado el regente esotérico de Piscis, nada más ni nada menos. Plutón como regente de la personalidad de Escorpio es una cosa. Plutón como regente esotérico de Piscis es otra. Y esto es lo que les quiero explicar. Porque a nivel personal, Plutón le da a Escorpio su poder transformador, su habilidad para regenerarse y su magnetismo. Es el poder de la muerte y el renacimiento en el plano psicológico. Pero a nivel esotérico, esta es una de las regencias más profundas.
Plutón como regente del alma de Piscis simboliza el poder de la voluntad para la disolución y la redención. Es redimirse, despertarse del sueño, no estar más anestesiados ni zombies. Piscis busca la unidad con el todo y la disolución de las fronteras del ego. Y Plutón en este contexto no solo rige la muerte personal, sino la muerte del deseo egoico para alcanzar la compasión universal, la unión con lo divino. Estas no son solo palabras, es el camino que estamos haciendo cada uno de nosotros cada día con nuestro trabajo interior. La energía de Plutón facilita la purificación final. Plutón es purificación, sanación, liberación, que permite a Piscis trascender el plano material y fusionarse con la conciencia cósmica. Bueno, esta distinción nos muestra un camino evolutivo fascinante. Marte en Escorpio, en nivel guerrero espiritual, es el primer paso en la batalla interna. El alma usa la energía de Marte para confrontar y purificar su sombra, el lado oscuro que impide la evolución. Es la lucha por la autotransformación. Y Plutón en Piscis, nivel de la redención cósmica, una vez más, decimos acá que el ego y la sombra, una vez que uno entró en el camino consciente para trabajar este ego y esta sombra, el alma a través de Plutón está lista para un proceso de disolución final. Se rinde el último residuo de poder personal para fusionarse con la conciencia colectiva y el plan divino. Es el poder de la transformación al servicio de la liberación final del alma. Así que esto nos resuena muchísimo a quienes trabajamos y nos gusta mucho la astrología Jung, ¿no? Como en la Escuela de Astrología Viva, con el concepto de individuación junguiano, el proceso de volverse un ser unificado, el proceso de ser uno mismo, de llevar nuestra carta a el nivel más sublime que podamos. Y esto se hace con Marte y Plutón como compañeros de viaje. Esto se hace con Mercurio y Urano como compañeros. Se hace con Venus y Neptuno como compañeros. El guerrero, en este caso, debe descender al inframundo para finalmente disolver su identidad individual y unirse al océano de la conciencia cósmica de Piscis. En la mitología griega hay una relación muy particular con Ares, el equivalente griego de Marte. A diferencia de los romanos que veneraban a Marte, los griegos solían ver a Ares con desconfianza, porque representaba la brutalidad, el derramamiento de sangre, la violencia desenfrenada de la guerra, en contraste con Atenea, que encarnaba la guerra estratégica y la justicia. Una de las batallas más notables y reveladoras de Ares en la mitología es su enfrentamiento con el héroe Heracles, que es el Hércules de la mitología romana. Esta historia es un excelente ejemplo del arquetipo de Marte, pero en su estado más primitivo y reactivo, que es el que vemos en el mundo, digamos hoy, en lo que es la parte mundana, ¿no? Las guerras que estamos viendo. El enfrentamiento entre Ares y Heracles, fue una batalla que ocurrió cuando Heracles viajaba y se encontró con Cicno, que es un hijo de Ares, que era conocido por su crueldad y por asesinar a viajeros para construir un templo con sus cráneos. Heracles, en su camino, se enfrentó a Cicno y lo mató en un duelo. Y cuando Ares se enteró de la muerte de su hijo, su furia fue incontenible, se podrán imaginar. Como el dios de la guerra, que encarna la rabia pura, descendió del Olimpo para vengar a su hijo, se lanzó sobre Heracles con una sed de sangre que era su esencia misma. Y la batalla fue feroz, como las batallas que estamos viendo hoy en el mundo. Sin embargo, en un giro significativo, Atenea, la diosa de la guerra estratégica y la sabiduría, intervino. Atenea ayudó a Heracles en su lucha y en algunos relatos ella misma desvía la lanza de Ares y le da consejos al héroe. Finalmente, Heracles logra herir a Ares, que suelta un grito de dolor tan fuerte que se escucha en todo el campo de batalla.
Herido y humillado, Ares se vio obligado a regresar al Olimpo, dejando el combate sin haber logrado su venganza. ¿Y cuál es el significado arquetipal? Ustedes se preguntarán de esto. Bueno, Marte o Ares como voluntad egoica representa la energía de Marte en su forma menos evolucionada. La agresión sin propósito, la ira descontrolada y la reacción impulsiva. Su batalla no era por la justicia, sino por un deseo personal de venganza y un arrebato de rabia. Acá lo que yo propongo es precisamente esto, ¿no? Diferenciar, porque todos tenemos un Ares. No solo tenemos un Marte evolucionado, todos tenemos esta parte de ira descontrolada, de reacciones impulsivas, donde actuamos no por justicia, sino por venganza. Pero darnos cuenta, el límite, si es por venganza o por justicia, es difícil, digamos, es un límite muy finito y nos contamos lo que nos queremos contar. Y entonces ahí es donde caemos en la trampa y caemos para el lado de Ares vengativos. ¿Sí? Esto es importante, porque nos pasa a todos, ¿no? No vamos a poder solucionar una guerra de Ucrania con Rusia, pero podemos solucionar nuestras guerras internas, nuestras pequeñas Ucranias y Rusias internas. Atenea como sombra y estrategia. Presten atención a la intervención de este arquetipo, de esta dimensión psíquica, que es clave. En términos junguianos, ella representa la conciencia, que debe guiar a la voluntad. El poder de Marte, la fuerza de acción, es ineficaz sin la guía de la sabiduría y la estrategia de Atenea. O sea, es una suerte de frialdad que nosotros tenemos que autoimponernos cuando estamos muy heridos, muy dolidos, cuando nos matan una creación, digamos, como en el caso de Ares, que le mataron a su hijo, simbólicamente cuando nos hieren el ego, la herida narcisista. Acá sí o sí tiene que entrar Atenea. El guerrero arquetipal no puede ser un destructor simplemente, debe tener un propósito mayor, una guía interior para su acción. Y esto nos lo da Atenea y la activación de la frecuencia más elevada de su contraparte plutoniana. Luego tenemos Heracles como el héroe solar. Heracles, el hijo de Zeus, representa al héroe solar que busca la purificación y la inmortalidad. Su victoria sobre Ares simboliza el triunfo de la voluntad guiada por la conciencia sobre la agresión instintiva y sin sentido. De manera que esta es la parte, ¿no?, de herculeana nuestra para poder llevar y transformar a Marte en otro nivel. Así que este mito nos muestra que la energía de Marte por sí sola puede ser destructiva y autodestructiva. Solo cuando la voluntad se subordina a un propósito más elevado y a la sabiduría, a la guía del alma o a la conciencia superior, se puede lograr un verdadero progreso y victoria. Es un claro reflejo del camino que lleva Marte de ser una fuerza de agresión personal a convertirse en un instrumento de transformación. Pero es definitivamente vía Plutón. El Plutón, ¿no?, que yo en esta batalla cultural que hago para no estigmatizar las energías de Plutón, ni de Saturno, ni de las cuadraturas y los exilios y las caídas y los maléficos, porque eso no va para la estructura mental del hombre del siglo XXI. Es ver esta cuadratura que se está dando en el cielo el día 24, se perfecciona el 24 de septiembre, que lejos de ser, a nivel mundial sí va a ser, es y viene siendo un problema, ¿no? Porque vibra en esta frecuencia de Ares, sin la intervención de un Plutón elevado ni de Atenea. Pero a nivel personal, mismo si vos tenés esta cuadratura, verla como tu mayor tesoro realmente, ¿no? Desde esta mirada. Porque si estamos hablando y repitiendo tonterías todo el tiempo de los arquetipos no evolucionados, lo que estamos generando es precisamente esa distorsión en nuestra mente y en nuestra acción. Digamos, el Plutón en su manifestación más oscura y desintegrada la vemos a nivel mundial. Pero no tiene por qué ser y poner en ese contexto de miedo
en donde perdemos toda la potencia. Sabemos que en su estado no evolucionado es el polo opuesto del poder transformador y regenerador. Es la expresión de la sombra más profunda. Pero eso no es lo que queremos. Entonces tenemos que empezar a tener afirmaciones conscientes de Marte-Plutón, por ejemplo, y sentir que es poderosísimo, no en la frecuencia baja, porque ahí lo vamos a asociar con el personaje de Hades en la mitología, pero no como el justo señor del inframundo, sino como un tirano de las profundidades. Veamos los dos lados del arquetipo. Es la energía de la voluntad que se ha corrompido, la sed de poder por el poder mismo y el miedo al cambio y a la pérdida. ¿Sí? Así que podemos profundizar en las manifestaciones de este arquetipo desintegrado, el tirano y el miedo al poder, que es lo que vemos en el mundo, ¿no? La necesidad obsesiva de control. El individuo no confía en la vida ni en otros y por tanto busca controlar todo en su entorno. Y esto puede expresarse como abuso de poder, ejercer control sobre otros a través de la manipulación psicológica, la intimidación o la coacción. O sea, no solo Putin o no sé, los dictadores de Corea del Norte o de China ejercen este abuso de poder. Nosotros también tenemos que ser conscientes. Cuando queremos imponer nuestra voluntad de manera inflexible sobre los demás, sin dejar espacio para la libertad o la transformación. Acá también tenemos nuestro Putin interior, la paranoia, la desconfianza. La incapacidad de soltar el control nace de un miedo profundo a ser traicionado o a perder lo que se ha conseguido. El paranoico siente que lo traicionan siempre, desconfía de todo. Bueno, nosotros tenemos que ver el paranoico adentro nuestro si queremos trabajar estas cuadraturas y aportar al colectivo algo más positivo. Porque no podemos hacer mucho a nivel mundial, pero sí a nivel personal. Y la obsesión y el vínculo con la sombra. La energía plutoniana de baja frecuencia se manifiesta como una obsesión con lo que está oculto y reprimido. En lugar de usar su poder para sanar, el individuo se vuelve prisionero de sus propios demonios y cae en una obsesión de algún tipo, cae en una adicción, esa búsqueda compulsiva de escape o placer para evitar confrontar las heridas emocionales profundas. Y no digamos que no tenemos adicciones, todos tenemos algún tipo de adicción, ya sea al teléfono o a una droga, digamos. Y sobre esto me parece que es la cuadratura que tenemos en el cielo que nos está invitando a purificar todos estos temas que estoy hablando. Los deseos reprimidos, las perversiones, la energía sexual y vital que se vuelve tóxica cuando se niega o se reprime y se manifiesta de manera controlada, descontrolada, destructiva. Los secretos, las mentiras. La vida se vive en un submundo de engaño, donde la verdadera identidad y las verdaderas motivaciones están ocultas por miedo a la vulnerabilidad, la destrucción por la destrucción misma. Mientras que Plutón en su frecuencia alta es el fénix que renace de las cenizas, en su frecuencia baja es simplemente la destrucción, sin propósito de regeneración. Y vaya si lo estamos viendo, por Dios, a nivel mundial. Pero ahora la invitación es míralo a nivel personal. Resentimiento y venganza, la incapacidad de perdonar, de soltar el pasado, lo que lleva a la persona a aferrarse al resentimiento y a buscar la venganza contra quienes percibe como enemigos. La autodestrucción, cuando la rabia y el resentimiento no pueden ser dirigidos hacia el exterior, se vuelven contra uno mismo, manifestándose en comportamientos autodestructivos o en una profunda crisis existencial. Y la clave para trabajar este arquetipo desintegrado desde una perspectiva junguiana es el proceso de confrontación con la sombra. La energía de Plutón es un impulso para esto. Bueno, está repotente en el cielo. Let's do it. Pero si te resistís o te negás, es una fuerza de estancamiento brutal, autodestrucción, tiranía. Y el camino de la individuación requiere reconocer y abrazar la fuerza de Plutón, no para controlarlo, sino para permitir que nos purifique, para permitir que nos libere.
un personaje histórico que a mí me gusta mucho y se relaciona tremendamente con este aspecto Marte-Plutón. Y vibra con un Plutón alto, un Marte alto. No es un poder o lucha, sino la capacidad de transformar radicalmente el entorno, como vamos a ver con este ejemplo icónico de Juana de Arco. Su vida, su legado, son una manifestación súper poderosa de la energía de Marte, Plutón, en su frecuencia más alta. La historia de Juana de Arco es una expresión del arquetipo de Marte como guerrero espiritual y de Plutón como el poder de la transformación del alma y la regeneración de una nación. Juana no era una guerrera profesional ni una militar de carrera, no. Su impulso para la acción no vino de la ambición personal, sino de una firme convicción interior y una voz que la impulsaba a cumplir una misión trascendental. Cuando tenía 17 años se presentó ante el Delfín de Francia, lo que ya era un acto de valentía y voluntad inmensa. Su liderazgo en el campo de batalla no se basó en la estrategia militar tradicional, sino en su pura fe y la capacidad de inspirar a las tropas desmoralizadas. Enfrentó el desprecio, el escepticismo, incluso la traición de sus propios aliados. Su voluntad nunca se quebró, ni siquiera en el cautiverio frente a la amenaza de muerte, lo que demuestra un poder de autoafirmación que va más allá de lo físico. El verdadero poder de Juana no residió en sus victorias militares, sino en su capacidad de catalizar una transformación profunda en la conciencia colectiva de Francia. Porque la Francia de su época estaba fragmentada, al borde del colapso. Juana simbolizó una muerte simbólica para el antiguo orden y a través de su liderazgo se catalizó el renacimiento del espíritu nacional de Francia. Su aparición, sus victorias, no solo recuperaron territorio, sino que restauraron la fe del pueblo y de su rey en sí mismos. Acá hay un concepto, ella confrontó con las sombras colectivas. Su juicio y su muerte en la hoguera son el punto culminante de su arquetipo plutoniano. En lugar de ser un acto de derrota, su martirio se convirtió en el acto de purificación final. Fíjense cómo murió, quemada en la hoguera. Pero ella con su vida y su muerte expuso las corrupciones y las traiciones de la élite de su tiempo, obligando a una confrontación con la sombra colectiva que luego llevaría a su canonización reciente y a la unificación de la nación. O sea, ella es el arquetipo de la voluntad, Marte, pero purificada y puesta al servicio de una transformación profunda colectiva, Plutón. No era para su propio bien. Esto es lo que nos lleva a la humanidad a ir hacia lo universal, los transpersonales. Era para la regeneración de un colectivo. Su vida nos enseña que la energía de estos planetas en su frecuencia más alta es una fuerza poderosa para el bien colectivo. Así que bueno, esta es la cuadratura que se perfecciona, si bien está operativa hace un tiempo, se perfecciona el día 24 y quería colaborar con esta reflexión para que hagamos nuestra propia confrontación interna de luz y sombra y podamos ser muy generosos, sabiendo que lo que hacemos va a producir el cambio que queremos ver en el mundo. Bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta acá y los invito a ver esto escrito en mi blog.